Buenas tardes, higuesteros y higuesteras, y todos aquellos oyentes o amigos de la historia. El otro día habíamos hablado de personajes históricos de Igueste, que llegaron a ser alcaldes, que llegaron a ser militares importantes, también tanto nacionales como provinciales. Habíamos dicho o hablado sobre Juan Amaro del Castillo y Guadarrama. También hablamos de mi tatarabuelo Juan Salvador del Castillo, y también finalmente habíamos hablado del señor don Lorenzo Barrios Álvarez. Pues esta vez, tal como creo que comenté que lo dejaríamos pendiente, vamos a hablar de un hecho histórico muy importante y que muy pocas veces se ha hablado o se ha escrito sobre este asunto, que tuvo que ver el día 13 de agosto del año 1896 en nuestro Igueste de las Bandas del Sur. Fue precisamente ese día 13 de agosto, repito, del año 1896. Estaba España con la guerra en Cuba, y la Cuba que quería verse libre, y España pues no quería soltar su colonia, y era en ese entonces cuando se buscaba prófugos o gente comprendida en esa edad, jóvenes comprendidos en esa edad, para mandarlos a Cuba. El Ministerio de la Guerra en aquel entonces sería igual a hoy. El Ministerio de Defensa reclutaba a tantos jóvenes como pudiese. Pues fue precisamente ese día que tuvo que ver un suceso muy importante. Creo que es el más grande de los sucesos que nuestro pueblo ha tenido. Y precisamente ese día 13 de agosto, repito, del año 1896, un joven higuestero llamado Juan Gabriel Torres García vivía en el Lomo del Pico, en A Coroma, y había proyectado del día anterior, era pleno verano, como sabéis, en esa fecha, había sido la fiesta de Igueste, la fiesta de la Trinidad, en la cual después se uniría con la de Candelaria. Precisamente en ese tiempo, en esos días de verano, las fuentes higuesteras, las fuentes que daban el caudal de agua, porque no había galerías en ese entonces, no había minas, lo que llaman minas de agua, nosotros las llamamos galerías, para extraer el agua de las entrañas de la tierra, porque eso fue ya posteriormente, para el 1920 y algo, cuando Igueste pudo tener agua de galerías, como ya en otras ocasiones he comentado. Pues volviendo a Juan Gabriel, él vivía allí en el Pico, y él había ya hecho un plan, y era ir a Candelaria, al Pozo Santo de Candelaria, con su bestia mular, para traerla cargada con 3 barriles de agua, porque se necesitaba, como bien sabemos, el agua era un bien de mucha necesidad, tanto para los asuntos domésticos, para asearse, etc. Pues bien, ese día, a las 4 de la mañana, cantaba un gallo muy ufano, porque era costumbre que ese gallo cantara a esa hora, y es curioso que era el despertador para todos aquellos que tenían que ver con su trabajo, con la agricultura, con la ganadería. El gallo daba a entender que ya próximamente, dentro de unas horas, se acercaba un día nuevo para empezar en la faena o las tareas del campo. Tanto también las mujeres como los niños, los quehaceres, en la cual envolvía a toda la población. Ese gallo que cantaba, repito, muy ufano, y decir un poco fanfarrón, era el despertador.
No había despertadores como los modernos de ahora. Cuando uno los regula y los pone a una determinada hora, y allí toca y te avisa. El gallo era el que avisaba. Y aquellos que oían el gallo, que prestaban oído al gallo, era el punto de referencia para ponerse ya, levantarse y empezar las labores. Juan Gabriel, al escuchar el gallo, puesto que cantaba muy cerca, posiblemente fuera de su propio corral, de su propio gallinero, se puso en pie aquel joven higuestero. No solamente vivía él, sino sus padres, sus hermanos, en aquella casa, y esa casa que fue reformada y que continúa de teja. Viendo desde la vera de Higueste el otro día, vi que la hermoseada casa que pertenecía a Juan Gabriel y sus padres y su hermano, que después esa casa se llegó, cuando hice el repaso histórico de las casas antiguas, dije que era de Víctor Torres García, y efectivamente, Víctor Torres García y su mujer, su hermana Antonia, etc., estas fueron las que continuaron disfrutando de esa casa, pero Juan Gabriel vivía allí porque eran sus padres y él era soltero. Pues bien, se levantó, no tuvo ninguna pereza, era un hombre trabajador, un hombre bregado, un hombre de campo, pero fiel a su trabajo porque había sido disciplinado para esos fines. Al levantarse, seguro que se asió un poco la cara con un poco de agua, como era costumbre, que vistió, puso su sombrero, característico siempre del hombre canario, y fue a la cuadra del mulo. Tenía un mulo. Tantas veces he dicho que aquellos mulos eran como si fueran camiones de la época. No había locomoción en aquel entonces en Higueste, y los mulos o estas bestias de carga eran las que servían como camiones para transportar las cargas. Y al ir a la cuadra le llenó la presevera o el dornajo, expresión canaria conocida, todos sabemos lo que es una presevera o un dornajo grande. Es un gran tronco hecho de pino. Cuando se le quita la tea, se le aprovecha después para quemar, para las antorchas, etc. Antiguamente se sacaba también de la brea. Pues ese pino se confeccionaba un buen tallador. Lo confeccionaba, era un largo y evidentemente servía de presevera o dornajo, repito. Y Juan Gabriel cogió de los sacos de chicharaca que tenía en grano, porque del año anterior había trillado en las eras del Pico, muy cerca a su casa, la chicharaca. Me acuerdo yo de niño pequeño jugar, porque se tenía el costumbre de pisar la chicharaca, darle trillo también con las bestias, etc. Parece que estoy viendo aquellas escenas de niño yo, pero ya de esto fue ya para tiempos del año 1957, 1955, etc. Bueno, pero la era permanecía allí, la era del Pico continúa allí. La que estaba en la olla, donde yo vi la chicharaca, ya no existe. Se esconchó, por decirlo así, para hacer huertas o lugares de aprovechamiento para otros fines. Pues bien, hablando de la chicharaca, le puse una buena ración de chicharaca y paja al mulo. Eso era pues lo que los animales comían para después e inmediatamente ponerse a mano a la obra en el trabajo, tanto fuera para arar como para cargar, etcétera, etcétera. Bueno, pues Juan Gabriel una vez le echó de comer a su mulo y le dejó todo ya para que su mulo fuera comiendo. Él fue a la cocina de su casa mientras su madre le ponía una buena taza, dijéramos escudilla, de leche y gofio. Ese era el desayuno habitual del campesino. Y digo el campesino canario, porque yo recuerdo perfectamente, desde muy joven, que empecé a trabajar, y de muy niño, cuando iba a la escuela,
tenías que desayunarte para estar preparado con leche de gofio, una buena escudilla. Incluso yo, con 20 años, ya las escudillas habían pasado de la historia porque eran unas escudillas grandes, no pequeñas. Yo me desayunaba con un calentador grande de rabo, de leche y gofio y bastante azúcar. Que por cierto, mi madre siempre me decía: Manolo, vigila, no le pongas mucho azúcar porque en el futuro vas a padecer de ella. Pero gracias por el consejo a mi madre, pero menos mal que eso no es un tema que me preocupa actualmente, porque en las analíticas dice que estoy sobre el 90. Pero bien, volviendo al tema del desayuno, y de que en ese entonces me acuerdo yo desayunar con leche y gofio, y le echaba tanto gofio que casi el caso lo podía virar hacia abajo y no se caía. Así Juan Gabriel haría lo mismo, porque eso ya vienen de las costumbres antiguas. Una vez Juan Gabriel terminó de desayunar, fue a la cuadra nuevamente y empezó a coger los aperos del mulo, como puede ser el sobrecarga, la albarda, etcétera, y empezó a preparar el mulo, la cincha, el cabestro, etcétera, etcétera. Y cuando lo sacó fuera de la cuadra, al patio, allí cogió tres barriles de los aproximadamente 39-40 litros cada uno. Y esos 3 barriles, pues, los puso a la altura de la albarda, le pasó las sogas, que por cierto el otro día vi un pariente mío que tiene un mulo explicándome cómo se hacía, él hizo unas pruebas con sacos grandes de tierra para ir acostumbrando a la bestia mular a cargar, etc. Y me estuvo enseñando, y hay que ver el arte, como un hombre solo podía cargar, o una mujer sola, podía cargar una bestia mular sin necesidad de otra persona. Me quedé asombrado. Pero bueno, Juan Gabriel hizo lo mismo. 2 barriles por los costados de la albarda, uno y más uno, derecho e izquierdo, o izquierdo-derecha, y en el centro puso uno, arriba, horizontal. Y ahora, pues, con el correspondiente sobrecarga, que era una correa ancha, metió la punta de la soga por la argolla, tiró lo suficiente fuerte, anudó, y después le daban un garrote, que es un trozo de palo, que es aproximadamente 50 centímetros, le dan vuelta a la soga para requintar, y que en este caso la carga quede sólida en una. Es un arte, es un arte. Y Juan Gabriel tuvo que hacer lo mismo, pero barriles vacíos. Tenía que ir al pozo de la Virgen, repito, y traerlos llenos de agua. Una vez hizo esta operación, dijéramos, Juan Gabriel cogió la soga, la parte delante del mulo, y lo llevaba cogido por el cabestro correspondiente, y el mulo obedientemente, fiel a su amo, seguía sus pasos. Entonces Juan Gabriel, cuando parte del pico hacia el norte, pasó por el correspondiente camino y llegó a la calzada donde está hoy la Plaza de la Libertad, como punto de referencia, donde está ese centro cultural moderno. Y Juan empieza a descender con el mulo. Repito, eran las calzadas, brillantes calzadas de Igueste, del sur. Entonces, se entiende que a esa hora las herraduras del mulo ya iban sonando como una orquesta musical. Los vecinos, que ya estaban levantados, oían el paso de las bestias, tanto para arriba como para abajo, porque ya estaban en marcha, cada uno para hacer lo que tenía que hacer.
Cuando él empezó a descender, y hablo del camino de esas calzadas, es el camino de la Candelaria, que tantas veces he hablado, que viene de la laguna hacia acá, pasa por todos los pueblos, pasa por Machado, Barranco Hondo, la calzadita, coge la cruz, perdón, el llano de la Cruz de los Cantos, pasa detrás del campo de fútbol actual y continúa esa calzada a llegar, pasar por las extensas tierras de Hoya de los Corrales, Antiguo Benifante, Garruncho, se introduce en el barranco de los Porqueros o el barranco de Arepo, sube la calzada, pasa por las Pasacolas, para unirse después definitivamente al histórico Yeste. Pero volviendo a Juan, y ese descender, arriero y mulo, que era en ese caso dueño y su mulo, descienden hacia abajo. Pasaron por la plaza de la ermita y empezaron a descender, todo es cuesta abajo, repito, de excelentes calzadas. Pasarían por el callejón, continuarían hacia abajo, para después llegar a Ajoreña, donde más o menos está hoy la plaza de Ajoreña, donde está el lagar de la histórica mesa. Pues una vez allí, pasaría el pequeño barranco, pero todo calzadas, y se introduciría, seguro, aunque hoy está todo asfaltado, bajando siempre hacia el sur, como quien va para el campito donde está el cementerio. Recuerdo ver ese camino sin asfaltar, un camino que por esta zona de los revolcaderos ya era un camino polvoriento. Y digo esto porque tantas veces de niño, cuando acompañábamos junto con otros niños, cuando morían las personas, se notaba cómo la tierra, si no había llovido, polvorienta, levantaba el polvo. Pues al llegar a los revolcaderos, a la famosa cantonera de agua después, posteriormente, que está aún continúa, donde se hacían los repartos de agua, tanto el agua para bajar, tanto para Añaco, por el histórico sifón, que pasaba por el barranco de Añaco, al otro lado, tantas veces. Regábamos fuera de Añaco, donde teníamos las huertas. Ese camino bajaba los revolcaderos hacia abajo, para las diferentes huertas y tierras, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo, no había asfalto, hoy todo es asfalto. Claro, los tiempos cambiaron, han evolucionado, quizás para bien, otras veces para mal, pero bueno, se entiende. Y en el histórico revolcadero, quiero pararme aquí, ¿por qué lo de los revolcaderos? Se pregunte quizás, alguien diga, bueno, ¿por qué ese topónimo tan extraño, tan simple? No tiene razón de ser. Pues bien, ahí en ese lugar frente a la cantonera había un lugar de tierra sitio, como decían los antiguos, dedicada pura y exclusivamente, parecía un círculo de terreno de lucha, para que todas las bestias mulares de mi pueblo, tanto asnares, caballares, mulares, etcétera, se les despojaba de la albarda, de todas, si iban vacías, por supuesto, si venían cargadas ya no, porque era más complicado, pero cuando decimos vacías es que no llevaban, podían llevar los cajones, los barriles, etcétera, para la carga, llevaban la albarda, etcétera, pero cuando el mulo hacía esa intención de querer ir al campo para revolcarse, entonces el arriero, astuto arriero y conocedor de su animal y de lo que esto conlleva, lo despojaba de la albarda, le quitaba las cinchas, todo lo que está relacionado con quizás incluso el cabestro, etc. Yo no soy muy experto para dar explicación al respecto porque nunca tuve animales de ese tipo, pero sí parece que estoy viendo cómo ellos iban con esos correspondientes atuendos, dijéramos, o esos aperos que llevaba el mulo. Y bueno, se les quitaba, se les despojaba, entonces se dejaba al mulo, que en este caso
daba unos resoplidos, se inclinaba sus manos delanteras, se doblaba, se tumbaba y empezaba a revolcarse. Empezaba a hacer ejercicio. Se ponía el lomo a un sitio, daba con las patas, jugaba así, con el cuello, etcétera, etcétera. Era un ejercicio en el cual nadie tenía que explicarle, sino que el animal sabía en el porqué y cómo lo hacía. Y entonces primero a un lado, después se ponía así de lomo y después se daba vuelta al otro lado. Bueno, pues cuando el mulo hacía todo este tipo de ejercicio, el mulo entonces se levantaba, daba un par de coces fuertes y unos cuantos resoplidos. Y como decían los arrieros y los viejos de mi pueblo, entendidos en este arte, cuando el mulo hace eso, ya se ha desfogado. Ya las articulaciones musculares se les han puesto preparadas para un nuevo día y fuerte día de trabajo. Y por eso es que ellos decían, cuando el mulo quiere revolcarse, es necesario, déjelo, porque cuando se levante de hacer ese tipo de ejercicio, es bestia nueva. Esto de niño lo llegué yo a aprender, a escuchar de los arrieros. Y ahí era el porqué de los revolcaderos. Repito, lugar de tierra sitio donde se revolcaban las bestias de mi pueblo cuando iban a las labores del campo. Repito, cuando venían ya cargadas, el arriero no lo permitía, porque entonces destrozaba la carga, o le era más difícil estar ahora pues cargando o descargando, o lo entendemos. Curioso que en ese lugar se sigue llamando la calle de los revolcaderos, que es una calle pendiente que baja los lomos de arena y a la extensa geografía de Guaja, los toscales de Guaja, en fin, donde están todas las tierras de cultivo. Bueno, pues Juan una vez dejó que el mulo se revolcara, o en el supuesto que aquel día lo hiciera, se supone, porque ya él había llegado a ese lugar, y él ahora, pues, como dije, iba a cumplir esa misión. Pues dejamos como punto de referencia a los revolcaderos y ya he explicado por qué lo del topónimo. Lugar de tierra sitio donde se revolcaban las bestias de mi pueblo, tanto mulares, asnares o caballares, con el fin de poner sus bríos, sus músculos tensos y fuertes cuando se empezaba un nuevo día. Amigos, voy a continuar comentando y explicando la famosa historia que parte del día 13 de agosto del año 1896, cuando tuvo que ver el más grande suceso. Porque estoy hablando que el protagonista era Juan Gabriel Torres García y su mulo. Porque él ahora tenía que continuar, entrar al barranco, bajar las calzadas del barranco de Afirama, pasar por delante de la famosa cueva de Añaco, que está como testimonio, cueva sombra y tenebrosa de noche. Allí, en esa cueva, las arimaguadas, guanches, vivieron. Bien, pues nos quedamos como si ya hubiésemos llegado delante de la cueva de Añaco, lugar de sombra fresca, lugar tenebroso en aquel barranco. Y es una cueva majestuosa que invito al viajero, a todo aquel, cuando decimos Añaco, para que la visite. Porque es una cueva muy importante. Pues imaginamos que Juan está aquí. En la siguiente conversación voy a explicar cómo él continúa por ese camino a su destino y a lo que realmente había pensado hacer, porque lo había proyectado el día anterior. Pues nada, ¿qué les digo? Una buena tarde y continuaremos charlando al respecto.